Hola a todos, el día de hoy daremos continuidad a nuestra unidad de amortizaciones con el tema tabla de amortización. ¿Qué es una tabla de amortización? Una tabla o cuadro de amortización es la tabla donde se muestra el calendario de pagos, capital e interés que se tiene que afrontar al concederse un préstamo. De manera general, nos responde a las preguntas: ¿cuánto tendremos que pagar de intereses en determinado periodo? ¿Y cuál es la deuda pendiente en cada periodo? Es decir, que nos permitirá visualizar el comportamiento de la amortización de una deuda, que, recordando un poco este término, se refiere a saldar gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos generalmente iguales a intervalos de tiempo iguales. Digo generalmente iguales porque existen métodos en donde los pagos son desiguales, como en el método alemán, que se ve en un apartado diferente, pero que también existe esa posibilidad. Ahora, ¿qué debe contener una tabla de amortización? De manera general, la tabla debe tener al menos los siguientes datos: el número de periodos, que significa la fecha o periodo transcurrido. Es decir, si tenemos una fecha en particular que debemos realizar nuestra renta o nuestro pago, ese dato tendría que ir en esta columna. Posteriormente tenemos la renta, que es el pago fijo y constante que amortiza parte del capital y los intereses. Es lo que nosotros calculábamos anteriormente con nuestra fórmula de anualidad, ya sea vencida o anticipada, a través del capital o valor presente. Tendríamos ahora lo que son los intereses sobre saldo. Aquí estos intereses que se están pagando sobre el saldo insoluto, es decir, sobre el saldo restante del capital inicial, y van a ser igual al capital o saldo insoluto por la tasa de interés. Después tenemos la amortización, que va a ser igual a la renta del periodo menos el interés que se pagó en dicho periodo. Y por último, el saldo insoluto. Aquí hacemos referencia al capital que se pidió en nuestro préstamo o al valor presente de nuestra deuda como tal. Y esta va a ser igual al capital menos la amortización. Vamos a ver de manera detallada cómo calcular estos datos en una tabla de Excel. Y bueno, prácticamente vamos a realizar el ejercicio que ya teníamos anteriormente, en la que nos mencionaba que el señor Campos iba a pedir un capital, vamos a colocar el igual, de 95,000 pesos. Esto es para que nosotros podamos arrastrar nuestras fórmulas correspondientes. Después de ahí teníamos un interés de 0.18 sobre 2, porque hablábamos de que era una tasa de interés del 18% convertible semestralmente. Iba a ser pagos iguales y constantes al final de cada semestre y en 6 semestres. Ahora, nosotros anteriormente utilizamos la fórmula de anualidad vencida a partir del capital porque necesitamos obtener la renta. En este caso tenemos una función en el Excel que nos permitirá sacarla directamente, y esta va a ser igual al pago, y nos va a pedir los datos que ya tenemos anteriormente. Pago, ahora la tasa, nos pide la tasa, coma, el número de periodos, coma, el valor presente. Al querer calcular la amortización, decíamos que esto va a ser a través del valor presente o capital, por lo tanto tenemos el dato que son 95,000, y nos dice o hace mención también a si fuera un fondo de amortización, se estaría utilizando lo que es un valor futuro. En este caso no es así, entonces se coloca 0. Y ahora en el tipo, aquí como veíamos ya anteriormente, tenemos anualidades vencidas y anticipadas, dependiendo si se hacen al final o al principio del periodo. Como estamos hablando de una anualidad vencida, va a ser al final del periodo, entonces va a ser 0. Doy paréntesis y listo, me va a dar el resultado correspondiente. Ahora bien, aquí se me marca con ahora sí un valor negativo. ¿Por qué?
porque para la fórmula de Excel el pago significa una salida de dinero y por lo tanto está en negativo. Para que yo la pueda convertir en positivo, lo único que tengo que realizar es anteceder un menos a la fórmula de pago y así podré obtener el valor positivo. Ahora bien, para poder rellenar yo mi gráfica, mi tabla, voy a colocar en primer lugar el saldo insoluto en el momento de la operación. Este va a ser igual a los 95,000 pesos, que es mi capital presente de mi deuda. Posteriormente voy a tener el pago semestral. Recuerden que el pago es fijo y constante y es igual a los 21,177.38. Como este dato es el mismo en todos los periodos, voy a fijar mi celda y voy a arrastrar mi dato. Una vez obtenido ya, una vez sabiendo que mi pago va a ser voy a calcular lo que es mi interés sobre saldo insoluto. En este caso, recordemos, va a ser igual al capital por los intereses generados, que es 0.09. De esta manera menciono que el interés del primer fin de semestre va a ser igual a 8,550. Para que yo pueda obtener la amortización, nos menciona que es igual a la renta menos el interés, obteniendo así lo que es la cantidad de 12,627.38. Y ahora, para saber cuánto estoy pagando de mi saldo insoluto al final del primer semestre, voy a hacer la resta del capital menos la amortización. Así podré deducir que al final del primer semestre yo estaré pagando o estaré cubriendo de mi deuda 82,372.62. Y me sigo con el mismo proceso en los siguientes periodos. El interés va a ser igual. Ahora ya no es el saldo de 95,000, ahora es el saldo insoluto que obtuve en el periodo anterior multiplicado por la tasa de interés. Me va a dar este resultado. Y ahora bien, la amortización va a ser igual a la renta menos el interés. Ahora mi amortización va a ser de 13,763.82 y por lo tanto el saldo insoluto que estaré debiendo para el final del segundo semestre va a ser igual al capital anterior menos la amortización. Muy bien. Y así sucesivamente vamos a seguir con nuestro proceso. El interés va a ser igual al saldo insoluto por la tasa de interés, 0.09. Mi amortización va a ser igual a la renta menos el interés. Y voy a obtener un total de 15,002.59. Para saber cuánto voy a deber al final del semestre 3, voy a hacer la resta del capital del saldo insoluto anterior menos la amortización. Y así sigo sucesivamente con todos los periodos correspondientes. Nuevamente el saldo insoluto multiplicado por la tasa de interés. Obtengo los intereses que voy a pagar en ese periodo. Y ahora voy a hacer la resta de la renta menos el interés. Y posteriormente voy a obtener lo que es el saldo anterior del saldo insoluto menos mi amortización. Aquí estoy deduciendo que al final del semestre 4, de toda mi deuda de los 95,000, me estarán faltando por pagar 37,253.37. Ahora bien, vamos a seguir con el periodo del fin del semestre 5. Voy a decir que es el saldo insoluto multiplicado por la tasa de interés. Ese es el interés que estaré pagando al final del semestre 5. La amortización va a ser igual a la renta menos los intereses que estoy pagando.
hasta este momento yo estoy amortizando de mi deuda de los 95,000 pesos un total de 17,824,58. Y para el saldo insoluto voy a hacer la resta del saldo anterior menos la amortización. Y ahora bien, llegando a lo que es el final del semestre 6, voy a decir que los intereses que voy a pagar en este periodo van a ser igual al saldo insoluto multiplicado por la tasa de interés. Y ahora bien, la amortización es igual a la renta menos el interés sobre el saldo. Y voy a obtener la cantidad de 19,428,79. Ahora bien, al final de ese periodo voy a restar el saldo insoluto menos la amortización. Y obtengo que al final del semestre 6 he terminado de pagar mi deuda de un capital de 95,000 pesos. Pero recordemos, el pago que yo hice no va a ser de 95,000. Ese fue el préstamo del valor actual. Pero lo que yo estoy pagando en sí son todos mis pagos correspondientes a cada periodo. Es decir, un total de 127,064,28. Un resultado que ya nos había dado en nuestro video anterior. ¿Cuánto estoy pagando de intereses? Mi tabla me lo permite visualizar rápidamente. Nos dice que voy a hacer un pago total de intereses de 32,064,28. Y al calcular con autosuma el valor de la amortización, pues prácticamente es saldar ese capital de mi préstamo. Ahora bien, con la tabla que acabamos de obtener, ¿qué es lo que podemos observar? En primera instancia, que los pagos que se hacen para amortizar una deuda se aplican a cubrir los intereses y a reducir el importe de la deuda. Como ya mencionábamos anteriormente, nuestro pago o nuestra renta nos permitirá pagar parte de intereses y parte del capital que pedimos prestado. También la suma de los pagos, las rentas, es igual a la suma de los intereses más la suma de las amortizaciones. La amortización es igual al pago menos los intereses. En cada periodo subsecuente, cada vez va siendo mayor la parte del pago que se aplica a la amortización, ya que al mismo tiempo también disminuye tanto el saldo como los intereses correspondientes. Y otro punto importante que podemos observar es que se puede ver claramente cuánto es lo que resta por pagar al final de cada semestre, es decir, el saldo insoluto. Es por eso que les menciono, prácticamente la tabla de amortización nos permitirá ver de manera consecuente cuánto debo de intereses, cuánto estoy pagando de mi deuda y al final ver también cuánto pagué de manera general, cuánto estoy pagando en la amortización y en cada periodo su comportamiento correspondiente. De ahí la importancia de poder realizar una tabla de amortización. Y bueno, eso sería todo para este tutorial sobre las tablas de amortización.